pero entiendo que estamos todos apagados ahora sí. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, y los dejo para iniciar con la y la cabeza de la iniciativa, nuestra compañera Giselle Kunz, presidenta de nuestro Consejo Regional ANEF de Arica. Así que, Giselle. Gracias, Carlos. Bueno, darles... Te escucha bajito, Giselle. ¿Se me escucha bien ahí? Ahí mejor. Ahí. Bueno, compañeras y compañeros, darles a todos la bienvenida, agradecerles a todos también el interés por este taller, agradecerle también a los expositores que tuvieron la disposición para estar también presentes y poder exponernos, a Osvaldo Enrique, que tuvo desde el inicio la disposición, a Egon Montesinos y a mi compañera Alejandra Miranda. También, bueno, agradecerle a Nubia por su disposición a colaborarnos, porque la verdad que ya nos dio el contacto con Osvaldo, así que agradecerles también la colaboración, que esto ha sido un trabajo en equipo junto a Carlos a través de la vicepresidencia de regiones. Así es que darles la bienvenida a todos, esperando que esto sea una jornada provechosa. Teníamos la necesidad, y esto efectivamente surgió desde la necesidad desde las bases, en este proceso de lo que significa la instalación de esta figura de los nuevos gobernadores regionales. Así es que, Carlos, dale la bienvenida a todos y darles el pase a los expositores. Muchas gracias, Giselle. Bueno, reiterarle la bienvenida a todos y todas, compañeras y compañeros. Esta, como explicaba Giselle, es una actividad, es una iniciativa de nuestro Consejo Regional de Arica, pero que extendimos a otros consejos regionales. Hay aquí compañeros de la región de Tarapacá, de Atacama, de Antofagasta, de Coquimbo, y también de otras regiones, pese a que esa era la convocatoria inicial, así que muy agradecido del interés por la actividad. Quiero saludar y agradecer la disposición de nuestros tres panelistas. Los voy a explicarles cómo vamos a hacer este taller. La idea es que cada uno de ellos tenga la posibilidad de hacer una presentación inicial de unos 20 a 25 minutos. Les hemos solicitado que pudieran enfocarse en respecto de los marcos legales, regulatorios, aquellas cuestiones que a ellos les parecen prioritarias en la implementación de los gobiernos regionales en esta nueva modalidad, con gobernadores electos, pero además con el cambio legal bastante importante que se tramitó y está en vigencia desde hace unos pocos años atrás, y de los cuales hay algunos pilotos que están en algunos servicios funcionando. Así que, entonces 25 minutos de exposición inicial, después les pedimos que puedan hacer sus consultas, compañeras y compañeros, a través del chat. Las vamos a ir recogiendo con Giselle para ir planteándoselas a nuestros expositores para que puedan hacerse cargo de ellas en una segunda ronda en la que cada uno tendrá unos 10 a 15 minutos, y con eso debiéramos ya completar las 2 horas que nos hemos proyectado para este taller. Así que muy bienvenido, Osvaldo, Egon, muchas gracias, y muchas gracias, Alejandra. Y les propongo que el orden en que hagamos la exposición sea nuestra compañera Alejandra Miranda, partiendo, abogada laboralista, también abogada del NEF, pero también de otras asociaciones de funcionarios, y después le pedimos a Egon, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral, también con amplia experiencia en el mundo de las intendencias, los gobiernos regionales, que haga su exposición, y posteriormente a Osvaldo Enríquez, académico de la Universidad de Talca, regionalista, que además ha sido un colaborador de la Subdere, entiendo, por muchos años en estas materias. Así que muy agradecido, y les propongo que partamos, y la compañera Alejandra me pidió que yo fuera su soporte telemático, así que yo voy a proyectar su presentación. Si Osvaldo y Egon tienen presentaciones, o las presentan ellos mismos porque están habilitados, o me las hacen llegar, cualquiera de las dos modalidades, funcionamos bien. ¿Ya? Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Giselle, a todos y todas por la invitación. Comentarles primero que todo que, a diferencia de los otros dos panelistas que son expertos en materia de estudios regionales y descentralización, lo mío recoge más bien las preocupaciones, las inquietudes de los y las funcionarias
de la administración centralizada, y quiero exponer muy brevemente en qué consiste a grandes rasgos la descentralización desde un punto de vista administrativo, para dejar algunas interrogantes o algunas dudas, algunas reflexiones que desde mi humilde opinión son sustantivas para abordar el proceso que viene. Entonces, en primer lugar, me disculpan desde ya lo básico de algunos conceptos, pero creo que es importante que todos nos manejemos más o menos en el mismo lenguaje. Te pediría, Carlos, por favor, que diéramos paso a la primera exposición o a la primera diapositiva, ¿no? En primer lugar, plantear que cuando hablamos desde un punto de vista legal de la descentralización, estamos hablando básicamente de tres aristas, ¿sí? Hay una que es la descentralización analizada desde un punto de vista político, y que está referida básicamente a la elección democrática de los gobernadores regionales y sus respectivos consejos. Como sabemos, los consejos regionales o los COE han sido electos democráticamente ya hace más de una década. En tanto, los gobernadores regionales han sido recientemente electos. En segundo lugar, se escucha bien, ¿no? Porque yo escucho un ruido. Yo no me identifico con el gobierno regional, no porque esté de acuerdo. Hay un ruido de fondo, pero no logro identificar de dónde viene. Un momento. Ya. ¿Sí? Es porque yo soy consejero regional y directo para cumplir mi función. Entonces, mi función no va a permearse en el espacio, digamos, del gobierno regional, porque hay cosas del gobierno regional con las que yo no voy a estar de acuerdo. Y yo no voy a identificarme con las cosas con las que no esté de acuerdo. Y cuando esté de acuerdo... Ahí sí. Bien. Continuamos entonces. Entonces tenemos una arista desde el punto de vista estrictamente legal de la descentralización, que tiene que ver con la descentralización política, que ya se ha dado curso a ella, ya está completada, por lo menos en su dimensión formal legal. Desde un punto, en un segundo punto de vista está la descentralización fiscal, que tiene que ver con el financiamiento de los gobiernos regionales, específicamente con lo que se ha denominado insistentemente la ley de rentas regionales, que por desgracia no ha sido aprobada todavía, y que creo que es una de las principales preocupaciones de los recientes gobernadores y gobernadoras electas. Y finalmente tenemos la descentralización administrativa, que se refiere fundamentalmente a la transferencia de competencias desde servicios públicos y ministerios de la administración centralizada hacia los gobiernos regionales. Sobre este aspecto es al que me quiero referir con mayor insistencia a lo largo de los minutos de presentación. Si pudieras, Carlos, darme la segunda diapositiva. Para referirnos a la descentralización administrativa, tenemos que remontarnos a la ley 21.074, que se crea en febrero de 2012 y que regula lo más trascendente en materia de transferencia de competencias. Para decirlo bien en castellano, en el fondo lo que la ley plantea es que ciertas atribuciones, ciertas áreas, ciertas competencias de los servicios públicos de la administración central o de los ministerios de la administración central pueden formar parte de los gobiernos regionales, ¿ya? Eso a grandes rasgos la ley 2174. La ley 2174 es una ley bastante incompleta todavía, porque las cuestiones más específicas han sido entregadas a un reglamento en materia de transferencia de competencias que todavía no ha sido dictado. Está también pendiente la llamada ley corta de descentralización, que aspira a perfeccionar y acelerar la transferencia de competencia, porque, como comentaba Carlos Insunza al comienzo, hay algunos pilotos, pero se han transferido muy pocas competencias. Y un primer aspecto relativo a este tema tiene que ver con qué es lo que se entiende por competencias, para poder entender qué es lo que se puede transferir, ¿ya? Uno podría pensar que van a ser competencias muy específicas, o podría pensar que prácticamente un servicio completo o un ministerio completo pudiera ser transferido al gobierno regional. Veremos después que ese es uno de los planteamientos más importantes que hay con respecto al reglamento, que se defina claramente las competencias. La ley no lo especifica, por lo que hay que remitirse a un concepto de competencia más bien del derecho administrativo abstracto, que dice relación, ¿verdad?, con el conjunto de atribuciones, funciones y potestades que en general tienen un órgano administrativo. En definitiva, tiene que ver con todo el quehacer de un servicio público o un ministerio. Eso es lo que denominamos que es
su competencia, o dicho de otra manera, entendemos que la competencia del Serviu o la competencia del IND o la competencia del INJUC, por ejemplo, es todo aquello que la ley le permite, le faculta y le obliga a hacer. Por lo tanto, eventualmente, cuando decimos que se pueden transferir competencias, pudiéramos estar hablando de cosas muy específicas de los servicios públicos o ministerios, o podríamos estar hablando prácticamente de los servicios públicos o ministerios de manera completa. ¿Podemos pasar a la siguiente, Carlos, por favor? Ahora bien, ¿qué materias del gobierno central pueden ser transferidas a los gobiernos regionales? Aquí hay 4, pero son muy genéricas, muy amplias, es muy difícil distinguir cuáles en específico pueden ser transferidas o cuáles no. En principio la ley dice que hay 4 áreas que hay que considerar como ser susceptibles de ser transferidas. Todo aquello que tenga relación con el ordenamiento territorial. En segundo lugar, todo aquello que tenga que ver con el fomento de actividades productivas. En tercer lugar, todo lo que tenga que ver con desarrollo social, concepto, como ustedes comprenderán, amplio, amplísimo. Y finalmente, todo lo que tenga que ver con el concepto de desarrollo cultural, incluyendo deportes, que también es un concepto bastante amplio, amplísimo. Si vamos a la siguiente, podemos decir que qué servicios o ministerios pudieran, comillas, ser objeto de transferencia. Y esto es una enunciación bastante ejemplar, digamos, ejemplar en el sentido de que son meros ejemplos, porque pudiera ser un abanico mucho más grande, son ejemplos que se derivan directa o indirectamente de las materias que antes les señalé, pero a grandes rasgos podríamos decir que se trata del MIMBU, o el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Serviu, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Economía, Culturas, Artes, Patrimonio, Ministerio del Deporte, Instituto Nacional de Deporte, Desarrollo Social y Familia, y todos los servicios relacionados a Desarrollo Social y Familia, FOSES, INJU, SENADIS, etc. Ahora bien, dicho lo anterior, ¿podemos pasar a la siguiente? ¿Cuáles son las características de estas transferencias de competencias que plantea la ley 21074? En primer término, la ley nos dice que la transferencia puede ser solicitada por el gobierno regional o bien decretada de oficio por él o la presidenta de la República. En segundo lugar, nos plantea la ley que la transferencia de competencias puede ser total o puede ser parcial. Nuevamente nos vamos a enfrentar durante esta exposición, y a lo mejor los otros expositores también lo plantean, con que el concepto de competencia no está claro. Pero, en definitiva, lo que nos está planteando, por lo menos deduciblemente, es que alguna atribución puede ser compartida por algún servicio central y el GORE, o puede ser totalmente transferida, ¿ya? Por otra parte, la transferencia de competencias puede ser temporal o definitiva, y si es temporal, tendrá una duración mínima de 1 año, y aquí es donde viene, para mi gusto, lo más importante para los y las funcionarias de la administración centralizada del Estado, es que la transferencia de competencias involucra necesariamente el traspaso de los y las funcionarias que ejercen la competencia traspasada. Este aspecto es sumamente relevante porque, bueno, lo podemos discutir más adelante, pero tiene que ver con varias luchas históricas, un poco de ANEF, acerca de cuando se crea un servicio, que no vaya a ser que porque se traspase la función, el servicio del que se traspase quede un poquito debilitado en materia de personal. Pero ahondaremos un poquito de ello tal vez en la conversación. A la siguiente, por favor, Carlos. En cuanto al procedimiento de la transferencia de competencia, Sí, perdón. A grandes rasgos, vuelvo a insistir, la ley plantea, sería muy extenso dedicarme a explicarles cada parte del procedimiento, pero sí plantea un régimen transitorio y uno definitivo. El transitorio dura desde la dictación de la ley hasta el 10 de marzo del año 2022, en que todas las transferencias de competencias que se realizan a los gobiernos regionales se podrán hacer únicamente de oficio por el presidente de la República. A partir del 11 de marzo de 2022, en cambio, pueden solicitarse competencias desde los gobiernos regionales, cumpliendo determinados requisitos y formalidades, etc. Ahora bien, los gobiernos regionales
pueden pedir competencias solo dentro de los 2 primeros años desde la asunción de un gobierno central, ¿sí? En este caso, hasta marzo del año 2024 y así sucesivamente, los 2 primeros años de cada gobierno podrán pedir la transferencia de competencias. Y finalmente, las competencias transferidas van a ser materia de un decreto supremo dictado por él o la presidenta de la República. Pasemos a la siguiente. Con respecto a, entendiendo que la transferencia de competencias supone entregar parte de lo que hace un servicio o ministerio al gobierno regional, dijimos también que necesariamente la transferencia de competencias involucra el traspaso del personal cuya competencia se transfiere. Y entonces, ¿qué luces nos da la ley? Y voy a ser insistente y majadera con el concepto de luces, comillas, o indicios, porque la verdad es que es poco clara en lo concreto, falta un reglamento urgente para poder meternos más al meollo del asunto. Si la competencia transferida es en forma temporal, entonces el funcionario o funcionaria se va al GORE en calidad de comisión de servicios. Recordemos que tiene que ser por un lapso de un año, por lo menos, ¿sí? Si es temporal, entonces se iría en comisión de servicios. Si es definitiva, en cambio, lo único que sabemos, y lo que nos dice la ley, es que el funcionario o funcionaria será traspasado en forma definitiva al GORE, ¿verdad? Que se va a regir por el estatuto administrativo, pero no se conocen mayores detalles, solamente se dice que deben respetarse sus derechos al momento del traspaso. Ahora bien, ya finalizando con un par de reflexiones finales que interesa poner sobre la mesa, algunas más relevantes que otras, pero quiero ponerlas de toda manera. Si bien la ley 21074, ¿verdad?, no es una ley nueva que haya salido de alguna manera, sino que venía construyéndose después de muchos y muchos y muchos años, la verdad es que, para ser justos, no contempló la participación de los y las funcionarias de la administración centralizada del Estado y sus respectivas asociaciones. Hecho curioso porque hay materias que ustedes podrán haber apreciado, los que saben más obviamente ya lo conocen, pero aquellos que se están metiendo recién en este tema, les llamará la atención, ¿verdad?, de que no se haya contemplado la participación, pese a que hay materias que atañen directamente a los funcionarios y funcionarias de la administración centralizada y en particular a sus asociaciones, específicamente en el proceso de traspaso. En cuanto a el contenido del reglamento, recordemos que la ley dice vamos a regular la transferencia de competencias, pero todo lo demás va a estar entregado a un reglamento. Bueno, ese reglamento no ha sido dictado, y por lo tanto es de esperar que en la redacción de ese reglamento las asociaciones, la ANEF particularmente, puedan participar en la construcción de algunos elementos que deberían ser más claves para abordar el asunto que nos convoca, ¿verdad? Y es que principalmente pudieran referirse en forma mucho más específica al concepto de competencia a transferir, a las condiciones del traspaso de los y las funcionarias, la situación en la que quedarían las asociaciones de funcionarios públicos, porque ustedes comprenderán que si son traspasados, por lo menos en forma definitiva, dejan de pertenecer a la asociación base para ser parte de la asociación del respectivo GORE. También habría que discutir la eventual disparidad entre las regiones, su impacto regional. ¿En qué sentido? Estoy hablando solamente de los funcionarios y funcionarias y sus asociaciones, en el sentido de que pudiera ser que, y es lo más probable, digamos, que algunos gobiernos regionales pidan traspasarse o transferirse a sí mismas competencias, mientras que otras regiones u otros gobiernos no las pidan, y entonces uno pudiera enfrentarse a un escenario donde una asociación X, por ejemplo, tenga una participación muy menor en una región versus otra, porque su servicio público se redujo de manera más sustantiva en una región y no otra. No sé si es que se entiende, ¿no? Finalmente, ahí me está diciendo alguien que el reglamento ya se dictó, así que voy a tener que revisarlo. Agradezco la... finalmente, si me permite, Carlos, la última reflexión, y que creo yo que explica en gran medida la preocupación central, que es la última, pero se la voy a explicar porque no tengo a mi ayudante en este minuto para que la podamos analizar. Tiene que ver con lo siguiente. Creo yo
y esta sí es una opinión personal, cada vez que desde las asociaciones de funcionarios y funcionarias públicas de la administración centralizada hemos pensado en más y mejor Estado, en el fondo hemos estado pensando en el Estado central. Hemos estado pensando en un Estado central que se desconcentra territorialmente, mas no se descentraliza. Me explico. Cada vez que hemos dicho más y mejor Estado, hemos dicho que en definitiva estamos pensando en ministerios más robustos, con más funcionarios, que tienen una expresión territorial naturalmente, porque no estamos pensando que se engorde solo el centro de Santiago, sino que también tenga una expresión regional, pero todavía lo estamos pensando desde la lógica de la desconcentración, esto es que estos ministerios o estos servicios públicos sean más grandes y que sus respectivas direcciones regionales y sus respectivas secretarías regionales ministeriales sean más grandes. Pero no estamos pensando, en definitiva, en lo que es la descentralización y que en definitiva debiera sugerirnos un tipo de Estado regional más grande con un Estado central más pequeño. En otras palabras, cada vez que hemos hablado de que pedimos más y mejor Estado, no hemos pensado si nos estamos refiriendo al Estado en su dimensión central o, en cambio, estamos pensando el Estado también como gobierno regional y también el Estado como gobiernos locales o municipales. Entonces, esa es una deuda que tenemos que abordar tarde o temprano los y las funcionarias públicas de la administración centralizada cuando pensamos en el tipo de Estado. Y bueno, la buena noticia, creo yo, es que todo aquello que tenga que ver con la descentralización y el tipo de estructura o la división política administrativa del país es obligadamente materia de la nueva Constitución. Por tanto, debe o no discutirse y posiblemente está en la duda si la ley 2174 mantendrá o no su vigencia, porque eso dependerá de la definición que se haga de Estado. Pero, en definitiva, tenemos que pensar en qué tipo de Estado es el que queremos, porque todos sabemos, vuelvo a insistir, que queremos un Estado garante de derechos, pero no todos hemos avanzado a la construcción o deconstrucción de si ese Estado garante de derechos es el Estado central, desconcentrado territorialmente, si en cambio es el Estado central, pero con gobiernos regionales fuertes, que creo que es lo que nos convoca, y con gobiernos locales fuertes. Por acá me permito terminar, agradezco desde ya vuestra gentil atención todos y todas. Gracias, Giselle. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Alejandra. Estamos con Giselle registrando ahí las preguntas o consultas que están haciendo en el chat. Las vamos a traspasar a nuestros panelistas cuando hagamos la primera ronda. Así que, para continuar, como habíamos dicho, invitamos a Egon Montesinos para que pueda exponer durante sus 20-25 minutos. Por favor, Egon, estás con el audio. Ahí gracias, Carlos. Muchas gracias por esta invitación, a Giselle por la iniciativa, Alejandra por la exposición, a Osvaldo también los saludo que va a estar también acá. Bueno, le mencionaba a Carlos que en realidad quiero hacer una presentación, digo, de los principales cambios que ya se están implementando y los impactos que aprecio que podrían existir hacia los trabajadores del sector público, pero quiero partir de una tesis para poder contextualizar muy bien lo que quiero señalar. A ver, el proceso de discusión de la descentralización del Estado, yo diría desde los 90 hasta ahora, ha sido una discusión que no ha estado, o más bien no ha estado enfocada en modificar el corazón, si se puede decir, de los sustantivos de la descentralización. ¿Para qué se usa la descentralización en Chile? ¿O para qué sirve? Porque, en definitiva, la discusión se dio
bajo 3 supuestos. Primero, no se rompe la lógica de Estado unitario. Primera cosa. Es decir, no hay una discusión por vámonos a un Estado regional, un Estado federal, sino que básicamente lo que ha existido ha sido una discusión parlamentaria y de la sociedad civil, de la poca sociedad civil que estuvo en la discusión de esta reforma, fue básicamente todos partimos del mismo supuesto, nadie quiere moverse del Estado unitario. Ok, perfecto. Lo único, y esto lo uso siempre para poder precisar el cambio que estamos viviendo, vamos a corregir una anomalía que existe en Chile. Una anomalía de que un órgano que es autónomo, llamado gobierno regional, que hoy día es dirigido en su dimensión territorial, es decir, en su dimensión autónoma, el gobierno regional, por un ente desconcentrado. Es decir, esa es una anomalía que solo es como, siempre he dicho, es como nuestro binominal territorial. El binominal se usaba en Polonia y en Chile. Y los chilenos creíamos que era correcto que el tercero ocupe el lugar del segundo. Entonces, en Chile nos hemos criado con nuestro binominal territorial. Es decir, que una entidad desconcentrada dirija un órgano autónomo. Es como que un alcalde no fuera electo, sino que fuera designado. Básicamente esa es la anomalía. Pero no hubo una discusión sobre el corazón del unitarismo. Entonces, primera cosa, los funcionarios de carrera en esta discusión, funcionarios públicos en esta discusión, nunca se discutió el origen del root, para llamarlo así, del root de la institución, del root que te contrata. Es decir, no estuvo en esa discusión, y no ha estado, ¿ah? Y no ha estado. Por lo tanto, hoy día lo que va a haber es básicamente un cambio en las relaciones entre niveles de gobierno y básicamente un cambio en los niveles operativos, en los niveles estratégicos y escasamente prácticos de la gestión pública. Básicamente los niveles estratégicos van a cambiar de jefe regional, si se quiere, y la atención está en qué servicios traspasan qué competencia. Y aquí me permito hacer un paréntesis, no sé, Osvaldo, si tú vas a, y si no lo hacemos mix, revisa las competencias, la definición de competencia que metieron en la ley corta, la corrección que hicieron en la ley corta. No sé si la tienes tú, yo tengo acá la ley corta, lo que precisaron ahí, un poco lo tocó Alejandra. Un poco para graficar también la discusión que no es sobre la autonomía territorial, es sobre la autonomía, es como reconozcamos políticamente al órgano autónomo que ya es autónomo por la ley 19.175. El edificio que hay en todas las plazas, el GORE acá, que Bienes Nacionales les traspasó 3 pisos o 4 pisos, ya ni me acuerdo, al GORE y uno para la Intendencia. Bueno, pero arriba había un órgano desconcentrado. Arriba va a seguir un órgano desconcentrado en el mismo edificio, pero en el 4º piso va a estar el que dirige al órgano autónomo. Entonces, la discusión nunca ha estado sobre, por ejemplo, lo que Osvaldo muy bien dice, el RUT va a estar en la región, va a seguir estando en el GORE. No hay cambio de RUT. El RUT sigue tal cual, el empleador sigue tal cual, no hay alteración de esa lógica, sino que, por ejemplo, los intendentes en general tienen 2 choferes o tienen varios asesores. De los 12, 15 asesores que hoy día tienen los intendentes e intendentas, 6, 7 son contratados con plata del Ministerio del Interior, 9, 10 son contratados con plata del GORE. Bueno, el delegado presidencial regional se va a ir con los contratados con plata del Ministerio del Interior y el gobernador regional hasta fin de año se va a quedar con los contratados por el intendente. Eso es lo que están reclamando hoy día los gobernadores regionales. Tienen un pedido de 4 peticiones que están pidiendo cuestiones que son símbolos, básicamente. El edificio, el lugar, el recurso humano para trabajar y que no, y aquí hay una discrepancia, Alejandra, los gobernadores hoy día están pidiendo no aprobar las leyes. La ley de descentralización financiera, que es una ley de control, de que fortalece a la DIPRES y a la Subdere, los gobernadores ya olfatearon. Esa ley es control.
Por lo tanto, dicen, no quiero esa ley de rentas regionales porque no es de rentas. Es una ley de control, fortalece a la DIPRES, fortalece a la Subdere, nos controla aún más, le asigna rol al delegado, lo subordina pero le asigna rol, lo subordina al gobernador pero le asigna rol en la discusión del ARI, por ejemplo. Bueno, entonces los gobernadores dicen, esa ley no, y por favor queremos opinar sobre la ley corta, porque establece ciertas cosas que los gobernadores y gobernadoras electas ven que en definitiva no van en la dirección contraria. Ojo, la tesis es, no hay discusión de autonomía territorial. ¿Por qué digo esto? Porque ahí, si hubiese una discusión de autonomía territorial, sí estaríamos frente a cambios sustantivos sobre el RUT y sobre esto que llamamos desconcentración de un ministerio en la región. Aun cuando, por ejemplo, el caso de Colombia, que siendo un estado regional, que no todos los ministerios tienen seremis en Colombia, por ejemplo, pero los ministerios que tienen seremis son funcionarios del ministerio, no del departamento, que vendría a ser la región, que tienen un jefe territorial, que es el gobernador de Antioquia, el cual le dice, señor representante del ministerio, usted es un funcionario de carrera que está trabajando acá. Perfecto, necesito que los planes y programas que lleguen a este territorio del ministerio estén en sintonía con una cosa que se llama Estrategia Regional del Departamento de Antioquia, por ejemplo. Eso no está en discusión hoy, hasta hoy, y comienza, yo creo, en unos par de días más, esa discusión en Chile, en donde, y esta es la tesis que les quiero plantear. Hasta ahora han ocurrido tres cosas. Uno, lo dijo muy bien Alejandra, los funcionarios públicos no estuvieron en la discusión. No estuvieron. Salvo en los pilotos, a mí tocó implementar un piloto en los ríos de fomento productivo, que finalmente fue desconcentración de competencias, pero no de funcionarios. El gobierno regional contrató funcionarios, creó la división a honorarios, la Subdere pasó un par de pesos, si no pasaba pesos no contratábamos a nadie, había que agradarle a parlamentarios, contratar aquí, contratar allá, bueno, lo que ya ustedes conocen, no tengo para qué describirles cómo funciona el tema. Entonces, bueno, eso es lo que se instaló acá, se instaló en el Biobío y Antofagasta, y hoy día están todas, creo que todas las regiones tienen las 6 divisiones. Entonces, primero no estuvieron los funcionarios, y están a tiempo de estar, están a tiempo de estar. ¿Por qué? Pero no en la instalación de los gobernadores regionales, en la discusión constitucional, porque ahí sí va a haber una discusión sustantiva. Nosotros no hemos tenido, la ley 21073 y la ley 21074 fueron cambios profundos más no sustantivos. Quiero precisar eso. Cambios profundos más no sustantivos. Los cambios sustantivos van a estar en la constituyente, porque hay un olor a Estado regional y un olor más chico, pero olor al fin y al cabo a Estado federal, y no hay mucha como defensa de lo que tenemos hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que el lugar en donde hay que estar en la discusión es este es el momento, porque la ley corta precisa lo que, incluso yo no sé, Alejandra, si tú tomaste lo que señalaste de la ley de competencia, de la ley corta o de la ley que esta ley corta va a modificar. Pero en fin, está ahí, yo se las puedo copiar acá, etc. Segunda cosa, de la discusión no fue sobre autonomía regional, fue sobre autonomía relativa, aquí llamo, sobre el órgano, no sobre el territorio, la discusión. Autonomía relativa, autonomía sobre el órgano, gobierno regional, más no sobre autonomía regional, territorial, que es distinta, el énfasis, y lo jurídico también es distinto, la implicancia jurídica. Por lo tanto, se descuidó en Chile lo que los colombianos denominan las relaciones entre niveles de gobierno, que es ahí donde en este contexto, no en el constituyente, no en la constituyente, en el que estamos, es el que afecta a los funcionarios. ¿Me entiendes? Esa es la dimensión, las RICs que se llaman, las relaciones intergubernamentales. ¿Por qué? Porque efectivamente los seremis, las seremis,
van a cambiar un poco la forma de relación política que va a existir entre estos órganos desconcentrados con la nueva autoridad política legítima y otra autoridad ilegítima en términos de que no es electo, llamado delegado o delegada presidencial regional. Incluso las observaciones que hacen los gobernadores respecto de, esto es muy chileno, corregir la ley corta, es decir, una ley corta sobre la ley corta. Los gobernadores dicen, señores, por favor, si va a quedar el delegado presidencial regional, que quede con funciones de gobierno interior. Es decir, ya están asignándole un ropaje distinto. Los gobernadores, ya hay una especie de perfume de Estado regional. Y es lo que venimos planteando con Osvaldo, y que un poco hemos sostenido que Chile merece avanzar hacia un Estado regional. No obstante, al menos yo no me he metido en las implicancias para trabajadores de lo que implica eso. Pero hay que mirar un poco otros países tampoco. Hay suficiente experiencia acumulada. Entonces, tercera cosa, la discusión, por lo tanto, la tercera subhipótesis, la discusión que actualmente tenemos sobre la 21.073 y la 21.074 es una discusión transitoria, que es como un yogurt. Cuando uno compra un yogurt, el yogurt siempre trae fecha de término. Creo que la 21.073 y la 21.074 tienen una fecha de término, que es cuando se redacte la nueva Constitución. Yo creo que se va a modificar sustantivamente esas leyes. Y esas leyes no alteran, esa es una hipótesis mía, no alteran a los trabajadores del sector público, especialmente los que trabajan en los servicios públicos desconcentrados. No alteran en lo orgánico, en lo administrativo, en la carrera funcionaria. Sí podría haber cierto grado de alteración, no sé si se podrá alcanzar a tener en un año y medio, en los funcionarios del gobierno regional. Digo, por las competencias que alcancen a pedir algunos gobernadores, que lo hagan pronto, o que el mismo presidente, aunque no creo que el presidente tiene la facultad hoy día para transferirle el servio a cualquier gobierno regional. El presidente puede decirle al gobierno regional de Los Ríos, ¿sabe qué, señor Cubertino? Usted me cae muy bien, le voy a transferir el servio. Ahí están las competencias del servio. Más los funcionarios, no, le puede decir el presidente. Los funcionarios quedan a cargo de la carrera funcionaria, se va a resguardar, se va a respetar, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo traigo una presentación, pero te la puedo enviar, Carlos, porque en definitiva lo dije aquí sin presentación, pero lo que quería plantear es que, en definitiva, ¿qué es lo que va a alterarse en relación a los funcionarios públicos? Es que los niveles estratégicos, es decir, jefes de división, seremis, directores de servicios, van a tener un fuerte cambio en lo que se denomina las relaciones intergubernamentales en la dimensión de coordinación y colaboración en torno a la estrategia regional de desarrollo. Es decir, ahí sí van a haber cambios, pero son cambios, si se quiere llamar políticos, tecnopolíticos, de conducción, de liderazgo. Por ejemplo, a ver, la gobernadora Andrea Macías, el gobernador Luis Cubertino, Jorge Flies, etcétera, llaman el lunes a gabinete. El 14 asumen, el 19 llaman a gabinete a todos los seremis. Al primer gabinete los seremis van a ir, porque además la ley corta tímidamente metió que los gobernadores sí pueden convocarlos. O sea, los podrían llamar para hablar de la estrategia. Pero la segunda, tercera, si los llama todos los lunes, porque los intendentes en general llaman a todos los lunes para tener gabinete, etcétera, etcétera, el seremi le va a preguntar al delegado y la delegada, tengo al jefe de división de, no sé, de desarrollo X de la Seremi de Bienes Nacionales, un poco alterado porque el gobernador lo está llamando permanentemente a las reuniones de gabinete porque le interesan los títulos de dominio de las comunidades indígenas. ¿Qué hago, señor delegado? Bueno, ¿cómo va a ir, hombre? Si yo lo designo a usted y usted me debe autoridad administrativa a mí. Usted es representante, usted trabaja en un ministerio en la región. Ah, perfecto, entonces a la próxima no voy. No vaya, hombre. Ok, a la próxima lo va a llamar el gobernador, Cubertino, Macías, quien sea, y va a mandar al jefe de gabinete. El gobernador así, oye, ¿por qué me manda al jefe de gabinete?
y yo estoy aquí hablando de desarrollo de la región, y la ley establece que yo tengo que velar por el desarrollo de la región. Es que el delegado me dijo que no. Y vamos a venir, entonces vamos a entrar en esto que se denominan los vacíos que dejan los diseños institucionales, que se concentran mucho en las autonomías de los órganos, no del territorio, y dejan abierta los espacios de captura para que emergen en las relaciones entre niveles de gobierno y sectores en un territorio. Colombia vivió esto a finales de los 90. En Colombia, en un territorio, convivieron o llegaron a convivir entre 25 y 30 instrumentos de planificación. Nadie los coordinaba, es decir, o era como tierra de nadie. Los instrumentos de planificación eran potencialmente de todos, materialmente de nadie, es decir, nadie se hacía cargo, todos decían que era el territorio tenía intuición, etc. Entonces, quizás esos son los problemas que, sin constituyente, uno podría haber dicho, estos son los problemas que vamos a tener en los próximos 10 años, porque además no había una discusión profunda, pero con la constituyente, esto se torna difuso y abre un espacio político, que es el espacio para decir, a ver, ¿qué están discutiendo? Y qué es lo que va a pasar con, por ejemplo, la carrera funcionaria, con los servicios públicos, con las competencias, con las comisiones de servicio, etcétera, 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 etcétera. Y para decirlo en concreto, vamos a pasar de tener, y esto ya ustedes lo saben, una cabeza coordinadora en la región. Los intendentes coordinaban bien o mal, pero era el responsable de la coordinación de servicios, a tener efectivamente 2 coordinadores. Pero, y quizás aquí te voy a poner una última lámina para ir terminando, Carlos. Claro, aquí está el bonus track, que es el que siempre me gusta a mí poner. Aquí. Mira, la actual ley, esto viene después de una larga presentación, pero lo voy a hacer para cerrar. La actual ley dice que, esto es sin ley corta, la ley corta está en el Congreso hoy día, y es la que los gobernadores dijeron, pare, pare, quiero que le incorpore algunas modificaciones, o una especie de indicaciones de la ley corta para una nueva ley corta. Y dice, la actual ley, al gobernador regional le dice coordinar, supervigilar o fiscalizar los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional respectivo. Potencial problema, el gobernador regional jurídicamente solo puede cumplir esta función sobre los servicios que dependan del gobierno regional, por ejemplo, las 6 divisiones, corporaciones en algunos casos, los servicios o las competencias traspasadas en otros, etcétera, etcétera, como las comisiones de fomento que hay en algunas regiones, etcétera. La atribución de coordinar servicios públicos cuya legitimidad de mando o administrativa, por ejemplo, la de un CEREMI, del MOP, cuya acción y gestión evidentemente se relaciona con el gobierno regional, queda sujeta al delegado. ¿Cuál era la propuesta de cambio que se le hizo antes de la discusión constitucional? Que efectivamente el gobernador tenga explícitamente la posibilidad de llamar a gabinete a los CEREMI para coordinar la acción sobre la estrategia, no para poner operadores en algunos de los CEREMI, etcétera, etcétera, o qué sé yo. Segundo, esta es la más polémica de todas. Dice, esta quedó para el delegado presidencial, hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central con la debida oportunidad las necesidades de la región. ¿Esto qué significaba? Esto es un llamado explícito a hacer gestión regional de parte del delegado, sin el gobernador regional, o con el gobernador regional, pero queda al arbitrio, queda a la suerte, queda como al azar. Entonces se promovía aquí cooperación y coordinación y se proponía que quede la ley corta, hacer presente a la autoridad administrativa competente a nivel central en coordinación y en conjunto con el gobernador regional. Para que no suceda qué cosa, que el delegado presidencial regional agarre al CEREMI de vivienda, le diga, mira, el comité de vivienda Chacarita de la comuna de Cabrero necesita 100 subsidios, vámonos a hablar con el ministro. Y en Santiago logramos la asignación de los 100 subsidios, nos sacamos una foto y dejamos afuera al gobernador Rodrigo Díaz. Eso era la ley actual. Hacer presente a la autoridad administrativa competente a nivel central, con la debida oportunidad, las necesidades de la región. ¿Qué pasa con los niveles estratégicos y tácticos? Tensión, pues. Si un jefe de división, un CEREMI o un funcionario de carrera ve que están dejando fuera a aquel autoridad que es nueva
y que antes no se dejaba fuera porque era el intendente. Pero hoy día hay otro, que se llama delegado, que está haciendo lo que se denomina una maldad política. Entonces, bueno, la ley daba la posibilidad de que eso pase. Bueno, la ley corta está corregido, es decir, eso ya lo tendría que hacer con el gobernador regional. Pero y ahora sí que finalizo, los gobernadores regionales están pidiendo una cosa mucho más profunda, que al menos yo, antes de la constituyente, creía que era imposible, pero hoy día está el contexto para eso. Saque al delegado esta función, que el gobernador haga esa tarea de coordinar a los servicios desconcentrados, pero que están en la región y que dependan del gobierno regional. Hasta aquí me quedo, Carlos. Muchas gracias, Egon. Bueno, le recordamos que estamos atentos al chat para las consultas y preguntas que puedan realizar. Las estamos registrando con Giselle y bueno, le damos la bienvenida a quienes se han ido integrando en este taller. Ya somos 62 los participantes y quiero darle especialmente la bienvenida a Clarita, presidenta de la ANEF de la cuarta región de Coquimbo, que se integró hace unos minutos. Así que, sin más, le damos la palabra a nuestro tercer panelista para que pueda hacer uso de sus 25 minutos, a Osvaldo Enrique. Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias, Carlos. Bueno, agradecer a Giselle por la invitación, a Carlos por hacer de anfitrión acá y además encargado de regiones, y a Alejandra y Egon, los expositores. Yo me voy a guiar por la presentación que preparé. Mi idea fue orientarme más en esta conversación a lo que menos se ha hablado dentro de este proceso, que tiene que ver, aunque no lo crean, con el delegado. Se ha hablado bastante del gobierno regional, del proceso, pero del delegado presidencial y qué es lo que hace menos. Entonces me interesaría presentar, sin embargo, igual voy a abordar parte de la temática de la organización territorial. Es absolutamente necesario. A ver, el delegado presidencial parte de la división del intendente regional. El intendente regional es una institución por sí mismo, ¿ya? Es, como decía Egon, es el eslabón que une dos mundos, el mundo regional y el mundo nacional. Y el mundo regional en sus dos aspectos, el desconcentrado, o sea, la representación del nivel central en el territorio, como lo decía Alejandra, y el nivel descentralizado, que en este caso es el gobierno regional. El gobierno regional, dentro de todo esto, es una institución nueva comparado con el resto de la institución de la administración pública. El gobierno regional aparece en escena en el 91. Y en ese momento se toma una decisión desde el punto de vista de cómo se organiza la región. Entonces la región va a tener dos almas. Una que tiene que ver con el orden, con la seguridad, con la jerarquía, con la representación nacional que siempre estuvo a lo largo de todos los años de la existencia de la República de Chile. Y aparece otro que tiene que ver con la administración, la capacidad de prestar bienes y servicios. Y en esto aparece el gobierno regional como una nueva institución descentralizada territorialmente. Efectivamente, desde el punto de vista de lo que planteaba Egon, era el asunto de la autonomía territorial, pero administrada por el nivel central. Y en este caso la representación de la ciudadanía regional estaba dada por los consejeros regionales, electos por los concejales en su principio, y después de 2013 en adelante, electos por la ciudadanía. Lo que Alejandra planteaba como la descentralización política, que viene a ser resuelta ya definitivamente con la elección del gobierno regional, que asumen ahora el 14. Ahora, este gobierno de administración hasta el 91, por la norma de la regionalización, el decreto 573 y el decreto 575 del año 74, ya venía siendo, pero en materia provincial, desde la Constitución del 33. Entonces, este intendente era el dueño de la representación del nivel central en el territorio. Y luego, entre el 91 y el 2017, se separa esto, gobierno se queda a cargo del intendente, pero acá hay una discusión que tiene que ver con las competencias y las facultades que tiene el intendente,
y en este caso de gobierno interior son del intendente, o sea, las competencias van dadas a la autoridad. Sin embargo, la administración de la región va dada a un órgano de la administración, que es el gobierno regional descentralizado territorialmente, distinto del fisco. Entonces tenemos dos órganos que están en un mismo nivel, pero aparece después de la reforma constitucional del 2017 el gobernador regional. Pero el gobernador regional siendo parte de este órgano gobierno regional junto con el Consejo. Entonces muchas veces intentamos decir, bueno, ¿y cuáles son las competencias del delegado? ¿Cuáles son las competencias del gobernador regional? Entonces no puedo necesariamente comparar uno con otro desde el punto de vista de individuos y ejercer la autoridad, porque lo que tengo que comparar a nivel regional es gobierno regional y delegado. El delegado va a tener competencias a sí mismo que tiene que ver con orden y seguridad y en lo que planteaba la coordinación de los servicios nacionales en esta, que lo vamos a ver más en detalle. Y el gobierno regional, todo lo que es el desarrollo social, cultural de la región. ¿Y qué es lo que establece la norma? Es que el proceso de descentralización en Chile no va a ser un Big Bang, no, sino es un proceso gradual, caso a caso. Y eso es el modelo que se creó el 2009 en la reforma constitucional, y que se empieza a discutir desde ese mismo momento y se aprueba el 2018. ¿Ya? El problema que tiene la discusión de las leyes tan extensas en el tiempo, en que los grupos que están trabajando o participando o haciendo lobby cambian en el tiempo, obviamente. Si yo me demoro 15 años, obviamente el presidente de la ANEF, que empezó en el año 1, no es el mismo presidente de la ANEF cuando se promulgó. Entonces hay un cambio, ¿no es cierto?, en términos de quienes están participando en este proceso, por el extenso tiempo que lleva adelante este proceso de legislación. Bueno, ese también va a ser un proceso que se irá a discutir en la constituyente, cuántas cámaras, cómo va a ser el proceso de ley, etc., ¿no? Eso es materia, junto con la de la administración regional. Entonces la función de gobierno va a estar en el delegado, y también en el delegado presidencial provincial en este caso, y la administración en el gobierno regional. ¿Cómo sería esta especie de organización de interior, digamos, o del delegado? El delegado, aunque no creamos, antes decíamos que el intendente tenía un solo jefe, que es el presidente de la República, el delegado tiene muchos jefes. El presidente de la República, primero porque es su representante natural e inmediato, y que tendrá ciertas particularidades que actúa en su representación previa delegación, ¿ya? O sea, no es ante todo y para todo. Y por otro lado, la mayor cantidad de competencias, facultades o atribuciones que ejerce el delegado vienen dadas desde el Ministerio Interior. Y del Ministerio Interior en sus dos ámbitos preferentemente. Uno que es prevención del delito y la otra la Subsecretaría de Interior. Entonces, el delegado presidencial va a tener a su presidente de la República, al ministro del Interior y a dos subsecretarios casi con atribuciones directas sobre su ejercicio. Entonces, un funcionario, el delegado presidencial, no es una autoridad política, es un funcionario de un nivel jerárquico, ya de más o menos cuarto nivel desde el punto de vista de la toma de decisiones, si bien es representante en la región del presidente de la República, pero estamos hablando de ese tipo de autoridad. Era más importante el intendente en su función de ejecutivo del gobierno regional, capaz de liderar los procesos y además tener financiamiento, que desde el punto de vista del delegado presidencial regional, dado que además no cuenta con un fondo de financiamiento a menos que la ley así lo establezca, y hasta el momento, si no es por la ley de descentralización fiscal, no tendría demasiadas competencias o atribuciones en el marco de la asignación de recursos al interior de la región. O sea, los que trabajan en intendencia saben que son precarios, ¿no es cierto? En la función de interior en intendencia es precario. Y además se va a ver influenciado fuertemente por dos nuevas normas que salieron recientemente. La de Servicio de Protección Civil y la de Extranjería. Dos funciones que generaban y generalmente las desarrollaban en intendencia y en las gobernaciones. Dado que se crea el Servicio Público de Protección Civil y dado que se crea el Servicio Público de Extranjería, que están en este proceso de instalación. Por lo tanto, además hay una especie de fuga de funcionarios que irían a formar ese tipo de esos servicios. Y el delegado pierde, o el intendente actual, pierde muchas competencias en esa línea, quedándole principalmente algunas como la coordinación de los pasos fronterizos, etcétera, que la voy a ver en detalle.
Recuerden que muchas veces, y bien lo decía Egon, que el intendente funcionaba con los recursos del gobierno regional, incluso más. Hay algunos delegados presidenciales que funcionaban con vehículos del gobierno regional y que hoy día están pidiendo, por favor, a Interior que les pase un vehículo porque no tienen. O sea, onda 1830 Aysén, ¿no? Muy conocida esa historia del intendente nombrado en Aysén y que pedía un auto, ¿no? 1930, y no 1830. Entonces, vamos a tener una autoridad desde el punto de vista de su infraestructura, principalmente por eso están hoy día quedándose donde están y no hay recursos o muchos recursos para hacer grandes modificaciones, y es una institución, intendencia, actual delegación presidencial provincial y regional, bastante precaria. Y eso se está notando ahora desde el punto de vista con la retirada de los gobiernos regionales o con el inventario de los gobiernos regionales, en que estudio que es mío, parece una separación. Pero, ¿va a tener un asesor jurídico? Sí, hay normas, por ejemplo, la norma del Ministerio del Interior que establece el Consejo Regional de Seguridad Pública, que lo va a presidir, y esa tiene una coordinación en esa línea con los municipios. Y además los departamentos, por ejemplo, actualmente la Oficina Regional de Emergencia, y que quedaría a nivel de coordinador por su rol en el Consejo Regional de Emergencias, pero no, digamos, en ese cargo va a presidir el Consejo Regional de Emergencia y el segundo es el gobernador regional, pero se crea el Servicio Regional de Emergencias. Por lo tanto, eso va a estar igual que un órgano desconcentrado o un servicio público desconcentrado. El Departamento de Administración y Finanzas de la delegación, que es el encargado muchas veces de los servicios generales de la Intendencia. El Departamento Social, que es el encargado de las relaciones con los municipios en materia de subsidios, y una unidad jurídica que estaba asociada muchas veces al tema de las resoluciones, ¿no es cierto?, en caso de considerar un inmigrante ilegal, las resoluciones, ¿no es cierto?, de expulsión, que se conocen como las expulsiones de tipo administrativo, que hemos estado viendo en la televisión y lo que está sucediendo con los migrantes. Entonces, el delegado presidencial regional tiene una función fuertemente relacionada con el orden, la seguridad interna en el territorio. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Es, por ejemplo, en la ley antiterrorista, iniciar querella por delitos terroristas. Autorizar los recintos deportivos, previo informe de carabineros, en caso de incumplimiento, suspender su realización, o sea, todo lo que tiene que ver con la ley del deporte. Ejecutar en la región la política nacional de seguridad interior del Estado, deducir querellas en materia en aquellos casos que sean, por ejemplo, de conmoción pública. Entonces estamos viendo que tiene una especie de especificidad el ejercicio del cargo del delegado. Ahora, hoy día el intendente podía elegir irse a prevención del delito, irse a seguridad y orden público o al desarrollo regional. La mayoría prefería el desarrollo regional porque estaba a cargo del gobierno regional con los recursos del CNR, etc. Entonces también, dentro de la función de seguridad y orden público, tiene que velar por la tranquilidad, orden público, resguardo de las personas, los bienes, requerir auxilio de fuerza pública cuando se lo requiere. El gobernador regional, en materia de requerir la fuerza pública, solamente lo puede hacer en una ocasión, ¿ya? Que es cuando está en la sesión de consejo regional, hay desorden, ya sea por externos, ¿no es cierto?, en términos de personas que hayan ido y hayan alterado el orden de la sesión, solo en ese caso podría requerir el auxilio de la fuerza pública. En el resto de la situación, o es el delegado presidencial regional o el delegado presidencial provincial. Adoptar todas las medidas necesarias para enfrentar las situaciones de emergencia. Ahora eso está radicado en el Servicio de Protección Civil, pero que está en coordinación con el Consejo de Protección Civil Regional. Y en ese sentido, actuará de forma coordinada, según lo que dice la ley, con el gobernador regional, en materias principalmente de prevención, pero en materia de emergencia, él es el que va a llamar al grupo que estime conveniente que lo pueda apoyar, que será bomberos, policía, etc. Aplicar administrativamente todas las disposiciones de la ley de extranjería, donde puede disponer la expulsión de los extranjeros. Esta función que la está generando, que la define hoy día el intendente, fue eliminada de sus competencias
en el marco de la nueva ley de extranjería. Y esa eliminación se transfirió al director nacional del Servicio de Extranjería. Adoptar las medidas necesarias, adecuadas para la administración de los complejos fronterizos, y eso nos señala de que, por ejemplo, el Paso de los Libertadores, ¿no es cierto?, en la región de Valparaíso, la coordinación hoy día está entregada a la gobernación de los Andes, pero en este caso la coordinación es a todos los servicios que están emplazados en el complejo. Significa aduanas, la policía de investigaciones, carabineros, dirección de vialidad, etc. En ese proceso, en ese momento puede el delegado regional coordinar ese proceso, y muchas veces tienen al interior de las intendencias y de las futuras delegaciones presidenciales una oficina de coordinación que está subordinada a la oficina de coordinación de pasos fronterizos del Ministerio del Interior. Adoptar todas las medidas necesarias, adecuadas para la administración de los complejos fronterizos, sé que lo dije. Ejercer la coordinación, fiscalización y supervigilancia de los servicios públicos. En este caso, que es el elemento que se plantea en términos de, como decía, de los problemas de las relaciones intergubernamentales. En ese caso, el delegado actúa en términos de su representación del presidente de la República, no en su término de representación del Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el presidente hace coordinación y supervigilancia de los ministros y su servicio público, ¿no es cierto? Y lo mismo hace el delegado. Ahora, esa supervigilancia, esa coordinación, esa fiscalización, cuando alguien, y ustedes lo saben bien, cuando un fiscalizador va a fiscalizar, pero no tiene el instrumento de sanción, ¿no es cierto?, el instrumento coercitivo, la fiscalización no sirve de nada. En este caso, el delegado presidencial no tiene ningún instrumento para ejercer presión y que haga efectiva su fiscalización. Entonces, la forma que establece la ley en que hace ejercicio de su fiscalización es llamar por teléfono a la autoridad superior del funcionario que ha sido fiscalizado, en este caso los seremi o directores de servicio, y el Poder Judicial, o sea, la Corte de Apelaciones, la cual informará al Ministro de Justicia. Esa es la forma que tiene para ejercer esta fiscalización. Por lo tanto, la norma, en realidad, lo que le da es una especie de capacidad de informar sobre el comportamiento de los funcionarios públicos, de confianza del Presidente de la República en particular, en el ejercicio de las políticas, planes y programas que se dan desde el nivel central. No es una coordinación ni fiscalización basada en, mira, vamos a hacer un plan de desarrollo de la región. No tiene que ver con ese tipo, porque esa es una competencia delegada en la ley 20.530 al gobierno regional de forma exclusiva, ¿ya? O sea, el término exclusivo establece que no hay otro órgano que lo pueda hacer. Y eso fue definido así en la ley 20.530, que es la que creó el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, y también dentro de la misma ley de gobierno regional establece que los secretarios regionales ministeriales se van a subordinar al delegado solamente en cuanto el delegado tenga la misma competencia. O sea, en el fondo, si tiene competencias en materias de infraestructura, el seremi de Obras Públicas se subordina. Pero como no la tiene, no puede subordinarse. Entonces, las normas, uno tiene que darles un adecuado lugar para poder entender cómo funciona este tema de la administración regional, que es bastante compleja, ¿no? No es un modelo de Estado simple, y obviamente esperamos que se vaya complejizando más en la lógica de avanzar hacia Estado mucho más descentralizado como un Estado regional. Va a requerir auxilio de fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, a adoptar todas las medidas que sean necesarias. Por eso se me duplicó la presentación. Conocer y resolver los recursos administrativos que se establezcan contra la resolución adoptada del delegado presidencial provincial. Eso es, por ejemplo, alguien recurre a la ley de procedimiento administrativo, ¿no es cierto?, por una decisión o un acto administrativo del gobernador o el delegado presidencial provincial, y su referente, su jefe superior al cual se va a recurrir, es la nulidad del acto o la impugnación del acto, la representación del acto, es al delegado presidencial. O sea, actúa como jefe jerárquico del delegado presidencial provincial. Aplicar administrativamente
adoptar todas las medidas necesarias para los complejos. Uy, ¿qué pasó con mi diapo? Proponer al presidente de la República una terna para la designación de los secretarios regionales ministeriales. Se mantiene esa norma que viene dada desde del 74, en la cual los seremis, secretarios generales ministeriales, son nombrados por el presidente de la República, pero a propuesta del delegado presidencial. Esa es una de las normas que se ha discutido desde el punto de vista de quién nombra a los seremis. En el Parlamento, cuando se discutió la ley, había algunos parlamentarios que definían que eso debían ser nombrados por el gobernador regional. Sin embargo, dentro de la estructura, ¿no es cierto?, en términos de que son órganos jurídicos distintos, no se veía bien que el gobierno regional le nombrara las autoridades políticas al presidente de la República. Ejercer la coordinación y fiscalización, también lo vimos, dirigir las tareas de gobierno interior conforme a las orientaciones del presidente de la República. Investigar todos aquellos hechos constitutivos como delitos definidos por la ley y podrán iniciarse por denuncia o querella del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Iniciar querellas de delitos terroristas, ya lo mismo, autorizar recintos deportivos, etc. Dentro de las nuevas normas que se aprobaron recientemente, tiene que ver con que los delegados presidenciales, regionales o provinciales podrán, y este es ¿cómo se llama?, el quite de competencia, podrán recabar información desde las municipalidades para elaborar las propuestas de Política Nacional de Migración y Extranjería y se las remitirán al subsecretario del Interior y ellos al Ministerio, al Servicio Público, a la Dirección Nacional de Migración y Extranjería. Entonces, de ser el que toma la decisión, ¿no es cierto?, de la expulsión administrativa a una función que tiene que ver con recuperar información muy al estilo CDMI, ¿no es cierto? Bueno, dentro de la función de los secretarios regionales ministeriales es la de recuperar información regional para las políticas nacionales, se les deja en el mismo sentido. Entonces, el delegado presidencial regional también será miembro permanente del comité respectivo y lo va a presidir el comité de extranjería. La fase de respuesta, de emergencia. La fase de respuesta y recuperación del delegado presidencial regional será en coordinación con el gobernador regional. El delegado presidencial provincial o regional, en su caso, estarán a cargo de proveer los recursos para la emergencia, en el caso que los municipios así lo soliciten, y esos serán solicitados al Ministerio del Interior. Entonces, el referente para los recursos para la emergencia va a ser el delegado, pero el delegado tendrá que hacer la solicitud de los recursos al nivel central. Y mediante resolución del delegado presidencial regional aprobará el plan regional de reducción de riesgo de desastre. Eso, el plan regional, en la actualidad podría el gobierno regional elaborar su política pública regional de reducción de riesgo de desastre. Un intento nomás en un gobierno regional, que es el gobierno regional de la Araucanía, de hacerlo, el resto no hubo instrumentos de este tipo. Se incorporaron algunos en la estrategia regional de desarrollo, pero más avance de eso no ha habido. Entonces, desde el punto de vista de la organización territorial del delegado presidencial regional, tenemos que mayoritariamente las competencias que ejerce son de orden y seguridad, que tiene que ver con la coordinación y administración regional desconcentrada, son las menores, incluso sería una. El resto tiene que ver con un modelo de gestión política, pero no en términos de la estructura competencial. Entonces uno tiene que hacer una división. ¿Qué es lo que la ley le permite y le señala? Y otra cosa es el rol político y de gestión política que puede organizar, desarrollar el delegado. Y en este caso, al ser nombrado por el presidente de la República y ser un actor político, que dentro de la norma lo define como un funcionario, pero eso podría generar gestión política en el territorio junto con sus secretarios regionales ministeriales, que también son autoridades políticas, no son técnicos. Por lo tanto, tenemos una estructura política al frente del gobierno regional, que es la que representa al nivel central, y una estructura técnica que tiene que ver con los servicios públicos regionales. Entonces ahí hay que hacer dos distinciones en términos de la relevancia de esa estructura política, ¿no es cierto?, que sería lo que planteaba Egon en términos de la decisión de los estratégicos,
y ahí cómo se van a relacionar los estratégicos en términos de las diferencias políticas que pudieran tener el territorio. Entonces, el delegado presidencial va a representar al presidente, va a representar al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, va a representar al subsecretario de Interior, va a ser regulado y administrado y le pagará el sueldo la División de Gobierno Interior del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y también tendrá su parte por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, esa es más o menos la estructura que queda en el delegado presidencial regional. Esto es un modelo que se planteó recientemente por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública de lo que debiera ser, no de lo que es, de lo que debiera ser una organización de un delegado presidencial regional. Y en este sí se incorpora los elementos de gestión territorial. O sea, no en lo que hace hoy día, sino en lo que se prevé que haga desde el punto de vista de la incorporación de las unidades regionales subde, desde el punto de vista de la construcción del nivel central, desde el punto de vista del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y también la coordinación territorial a través de un departamento de digamos así, un departamento de coordinación, fiscalización y supervigilancia intersectorial, que sería lo que estamos viendo en este sector, ¿no? Entonces, pero el resto de la estructura es más o menos similar a la que se ha planteado. Ahora, ¿cuál es el principal problema de las relaciones que se pueden producir al interior de la región? Tiene que ver con un desajuste de un modelo cultural en el cual nos hemos desarrollado, que tiene que ver con el orden y la jerarquía, y pasar del orden a la jerarquía a lo que se denomina como negociación, ¿ya? O sea, si yo no tengo todas las competencias que me permiten ejercer ese orden y jerarquía, ¿no es cierto?, no existe otra cosa y solo es el caos, ¿no? Entonces, la capacidad de negociar, el desarrollo de la región a través de las políticas nacionales, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial como el principal instrumento de generación de las condiciones, establecer las condiciones de desarrollo del territorio, las políticas públicas regionales, los planes plurianuales desarrollados a través de los convenios de programación, los convenios territoriales, que son las relaciones entre los ministerios, servicios públicos, municipios y gobierno regional. Y eso, creo que son los elementos que van a reorganizar el modelo de gestión territorial basado en el orden y la jerarquía a un modelo de negociación. Ahora, sí, y ahí le agrego un elemento que planteaba Egon, que lo planteaba desde el punto de vista de la cooperación, colaboración-cooperación, que va a estar dada principalmente por las afinidades políticas del nivel central y del nivel regional. O sea, si hay afinidades políticas, o sea, un UDI, un PS, un DC, etcétera, o alianzas, va a haber cooperación y colaboración desde el punto de vista de la gestión pública. O sea, le interesa que su modelo se perpetúe en términos de la administración. Y cuando sea distinto, va a haber competencia. Esa competencia es innegable a los modelos de estructuración territorial de elecciones democráticas interniveles. O sea, sí va a haber competencia, sí va a haber una especie de intentar demostrar que se puede hacer mejor, ¿no? Es en el fondo. Y ese proceso es el que hoy día vamos a empezar a experimentar, y ya lo estamos experimentando con las declaraciones de los gobernadores regionales electos, y algo lo habíamos experimentado antes con los gobernadores regionales, o sea, con los consejeros regionales, en los procesos de discusión de las normas, ¿ya? Cuando ellos planteaban de avanzar sobre los procesos de centralización versus los niveles de centralización, etc. Entonces, esos procesos de negociación que no estábamos muy acostumbrados a verlos en el nivel regional, sí en el nivel comunal, en menor escala obviamente, son los que se van a hacer presentes en este nuevo modelo de administración regional. Y hasta acá dejo la presentación y quedo a disposición de las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Y bueno, miren, yo quiero primero agradecerle a todos quienes, nuevamente, a todos quienes están participando del taller. Hemos mantenido
cerca de 60 participantes en promedio, hay 25 más que están conectados en YouTube, así que muy bien por el lado de la participación. Y de lo que yo tengo registrado como consulta las voy a ir leyendo para dejárselas y después les propongo que hagamos esta segunda ronda y cada panelista contestará lo que le parezca, o sea, algunas preguntas son directas y cada uno evidentemente también puede contestarlas. Héctor Flores consulta respecto del traspaso de competencia, le dirige la pregunta a Alejandra, pregunta si en el fondo este traspaso de competencia queda abierto para transformar, dice él, al GORE en un gran elefante blanco, de alguna manera, ¿sí? Y si cuando se habla de traspaso de funcionarios en comisión de servicios, en vez de potenciar la gestión del GORE y los respectivos servicios, solo se dedica finalmente a los servicios de la administración. Mauricio Gelves, por otro lado, nos pregunta, por ejemplo, respecto a un traspaso que se hizo al GORE de la competencia de cierre de calles, y que y en el fondo pregunta si es que existe la posibilidad de rechazar ese traspaso, porque en definitiva es una función que no aporta nada, en su opinión, al desarrollo regional y que es un cacho administrativo. Paula Bustamantes consultó qué pasa con la figura de los actuales gobernadores provinciales, y que ahí también contestó en el chat en algún momento, pero la transmito igual. Y Hugo Fernández también consulta que tiene una preocupación respecto que hay una fuerte preocupación de los actuales funcionarios de las intendencias frente a esta figura de centralización que pueda impactar su continuidad contractual y qué impacto generará la consulta que hace. Carolina Oro pregunta, le parece preocupante que por lo menos, dice que ella al enumerar las atribuciones de ambas autoridades ve que tienen las mismas competencias o si efectivamente finalmente hay una distinción. Y Paula Bustamante le consulta a Alejandra, que señaló que este proceso impactaría a las asociaciones, a los sindicatos, y cuál sería ese impacto, y en caso de que fuera negativo, si existen herramientas para contrarrestarlo. Eso fue lo que alcanza a registrar. No sé, Giselle, si hubo más consultas en este rato, pero les propongo que con eso las revisamos al tiro. Sí, hay un par de consultas. Esta consulta Sí. es mía, Carlos, pero el resto eran todas las que estaban registradas. Perfecto. Así que les propongo que en el mismo orden, Alejandra, Egon y Osvaldo. Así que Alejandra. Carlos, me faltó la última consulta. Sí. La figura de delegado presidencial regional, según mi parecer o la noción que me queda, es que viene a ejercer un rol muy similar a la de gobernadores provinciales en aquellas provincias donde no sean capitales regionales. Porque, bueno, ahí están las materias sobre extranjería, complejo fronterizo, seguridad pública. ¿Y cuáles son las diferencias, o si es que existen, cuáles serían las diferencias sustanciales en esta figura? Porque a mi parecer pareciera ser que hay solo una modificación de nombre de la misma institucionalidad de alguna forma. Vale. ¿Sí? ¿Podemos? Bueno, mira, yo voy a hacerme cargo solamente de las preguntas que creo yo que los demás expositores tienen mayor expertise para pronunciarse acerca de eso, ¿ya? Con respecto a la situación de los funcionarios, yo quiero, primero tomarme algo que dijo Egon, que me resulta bastante satisfactorio y comparto, ¿no? Que es que finalmente esta discusión y el impacto que tiene la ley 21073 y 21074, que es la que a mí más me preocupa, tienen fecha de expiración en el sentido de que están fuertemente marcadas por el debate constituyente. O sea, en definitiva, quien tiene que preguntarse qué tipo de Estado habrá, si será federado, unitario, descentralizado, desconcentrado, va a ser la Constitución y por tanto, pase lo que pase, todavía en definitiva vamos a estar entregados a esa definición. Respecto de si pudieran técnicamente traspasarse servicios públicos completos, la ley no lo dice así, pero si uno desglosa las competencias y las desglosa a un nivel máximo, pudiera ser una hipótesis posible.
¿Pudiera ser un elefante blanco? Bueno, eso yo creo que va a depender bastante un poco de lo que pase o no en materia presupuestaria, porque por lo que decían los dos expositores expertos en el tema presupuestario no está ni siquiera lejos de ser resuelto y parece que hay más problemas que beneficios por el momento. Pero lo que yo quiero insistir majaderamente respecto de esto es que, en definitiva, las preocupaciones legítimas que tenemos desde el mundo de la administración centralizada, tanto como si van a ser traspasados funcionarios o servicios públicos completos, si van a eso impactar o no las asociaciones de funcionarios vigentes, si va a afectar o no la carrera funcionaria, todas esas discusiones y preocupaciones legítimas tienen que ver con una discusión mayor que en mi humilde opinión no se ha dado y que tiene que ver con que por alguna cuestión cultural o ideológica, no sabría cómo decirlo, eh, de alguna manera nosotros todo el constructo del siglo XXI incluso lo hemos armado bajo la convicción de que más y mejor Estado es sinónimo a más y mejor Estado central. Entendemos que ese Estado central tiene que estar desconcentrado, es decir, no, cuando decimos queremos un ministerio más grande o más robusto, no estamos pensando que solo esté en el centro de Santiago, queremos seremías más grandes o queríamos, lo digo en pasado, digamos, porque estamos metiéndonos en el debate constituyente, siempre hemos pensado en que el Estado garante de derechos es el Estado central, ¿ya? Y pocas veces hemos entendido que el Estado es también el municipio y también el gobierno regional. Y por eso que nos llama la atención, aunque suene obvio y de perogrullo, que cuando las regiones dicen, oye, nosotros no queremos solamente descentralización administrativa, sino que queremos autonomía territorial, nos suena raro y nos vienen una veintena de preocupaciones, pero creo que esas preocupaciones sí podrían ser contrarrestadas y a lo mejor mucho más fácilmente lo que planteamos. Por ejemplo, si fuera traspasado casi un servicio completo a un GORE, tal vez no sería tan complejo negociar las condiciones de traspaso, tal vez no sería tan complejo que salieran de la asociación madre a la que han pertenecido toda la vida y fueran parte de la asociación de funcionarios de los GORES, tal vez no sería tan dramático ni tan complejo. Lo que digo yo es que hemos tenido una barrera, si se quiere, cultural, porque en definitiva cuando hemos dicho durante todo este tiempo que queremos más y mejor Estado, tal vez de manera inconsciente hemos estado pensando en el Estado central que se desconcentra territorialmente, más no en la autonomía territorial propiamente tal. Y mientras no debatamos acerca de eso, difícilmente vamos a encontrar soluciones a lo concreto, ¿no? A las condiciones de traspaso, y muy posiblemente lo vamos a estar viendo como un fenómeno negativo, porque yo estoy segura que si esta misma charla se la exponemos a la gente, por ejemplo, el Instituto Nacional de Deporte, y le decimos, oye, eventualmente todo alto rendimiento pudiera ser transferido a los GORES y eventualmente no a todos los GORES, sino solo a algunos, y por consecuencia la ANFUCHIT podría disminuir una cantidad importante de socios y no sabemos en qué condiciones van a ser traspasados, lo más probable es que se espanten, ¿ya? Pero ese espanto, que tiene que ver con falta de participación en la construcción de soluciones, tiene además un paraguas más grande, creo yo, humildemente, y es que todavía no hemos pensado en un tipo de Estado que tenga profundamente arraigado el concepto de autonomía territorial o gobierno territorial. Todavía tenemos en nuestros cerebros, o a lo mejor en el de ustedes no, pero el mío sí, les pido disculpas por eso, todavía muy anclada la tesis del Estado central que se desconcentra territorialmente, más no la tesis de que pueda y deba incluso existir autonomía en los territorios. Entonces, con eso creo yo que, a pesar de que no ofrezco muchas claridades, sino más bien varias dudas, me quedaría. Creo que las soluciones concretas pueden ser planteadas, por lo pronto creo que deberíamos tener una incidencia y una participación mucho mayor, pero tenemos que hacernos cargo de una discusión que no hemos dado y que por suerte estamos a tiempo de dar acerca de cuál es el tipo de Estado que queremos
para Chile o para el próximo Chile. Eso. Muchas gracias, Alejandra. Diego, por favor. Ya, mira, respecto a las preguntas, lo que dice Hugo del impacto contractual, mi tesis es que no hay ninguno, no hay ninguna diferencia. Los funcionarios de intendencia y gobierno exterior, el jefe va a cambiar de nombre, primero. Ese es un impacto simbólico. Va a pasar de llamarse intendente a delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial. Segundo, es probable, solamente así lo planteo, que, por ejemplo, en algunos gobiernos regionales donde los funcionarios del Ministerio del Interior, de la Intendencia, funcionan en edificios que son del GORE, vayan a sufrir una especie de trastorno ubicacional, donde su lugar de trabajo, me refiero a eso, porque van a tener que quizás trasladarse, porque va a depender mucho de la realidad de cada GORE. Entiendo, por ejemplo, que el GORE Bío Bío, la intendencia funciona en un lugar que es de este ente órgano autónomo, gobierno regional. Por lo tanto, ahí uno podría esperar que los funcionarios de interior pasen a la delegación presidencial regional, que en el caso de Bío Bío sería la ex gobernación de Concepción, que está igual en el centro. En otros casos, por ejemplo, en el caso de Los Ríos, el quinto piso es de la intendencia y creo que el subterráneo, no sé, por ahí estaba Tamara, me puede ayudar a corregir eso, ya no me acuerdo cuáles eran los pisos de interior. Sé que el quinto piso, porque simboliza el poder, en bienes nacionales le pasó eso a interior. Es probable que el jefe cambie de nombre, o sea, no es probable, el jefe se va a llamar ahora delegado presidencial regional y el Ministerio del Interior quede por un rato en el quinto piso. Yo no soy de los que creo que va a haber una alteración contractual. La pregunta fue contractual. Lo que va a haber es probablemente alteraciones del tipo donde se ubican, y las negociaciones van a seguir tal cual, si el gremio no va a cambiar a nivel nacional. Va a cambiar de nombre el jefe regional, que ya no va a ser intendente, se va a llamar delegado. Tampoco los GORE. Esa es mi hipótesis. Respecto a los servicios, a ver, ¿qué dice la literatura? La literatura de esto dice lo siguiente: la teoría secuencial de la descentralización dice, ¿qué le interesa a una autoridad regional electa? Después de tener la autonomía política, le interesa los recursos fiscales. Y la experiencia comparada regional dice, no le interesa tener relación o intensificar la relación con los gremios, los gobernadores electos. O sea, los gobernadores electos preferirían, de acuerdo a la teoría secuencial, que el Serviu, la competencia de vivienda le pase en la decisión de, por ejemplo, decidir un porcentaje del presupuesto nacional asignado a la región, que lo decida él, es decir, que el decreto para llamar que lo firme él. Más no, ya estoy deduciendo lo que dice la literatura, no que me pasen los funcionarios, probablemente voy a tener problemas que no tengo hoy día. ¿Y para qué quiero los funcionarios? Yo no quiero los funcionarios. Quiero tener las lucas, pero ojo, las lucas y no administrarlas en el GORE. El GORE de Los Ríos tiene 130 funcionarios para administrar relativamente bien 50.000 millones de pesos. 50.000. Y hay una federación de trabajadores, perfecto, pero yo me imagino que cualquier gobernador va a querer, por ejemplo, incidir en el presupuesto de vialidad, que es muy sensible. Dobla al FNDR. La región de Los Ríos es 120.000 millones. ¿Cuántos funcionarios tiene vialidad? ¿Tendrá unos 300 en la región de Los Ríos? Yo creo que Luis Cobertino ni ningún gobernador está pensando en quedarse con los 300 funcionarios. Sí está pensando en decidir 30.000 millones de esos 120.000 millones que deciden. Porque a ese gobernador lo que le interesa es ir a la comunidad de Chaychayco a decir, va a haber camino para Chaychayco. No va a ir a la comunidad a decir, mire, soy tan poderoso que ahora tengo a cargo, pasé de tener 130 a tener 300. ¿Se ve que yo tengo poder? No, los gobernadores son seres racionales, jugadores políticos racionales y esto la teoría secuencial dice que los gobernadores van por atribuciones fiscales. Es más, los gobernadores no quieren, o probablemente no quieren, estoy solo haciendo hipótesis, quieren que les doblen el FNDR, probablemente, sí,
el FNDR, dóblenme el FNDR libre para poder implementar mi programa de gobierno. Pero, ¿qué dice la experiencia comparada? Sobre todo Perú. Que si usted traspasa recursos a los gobiernos regionales sin mecanismos de control, lo más probable es que va a tener algunos problemitas. Porque si usted le dobla, haga el ejercicio, aquí hay funcionarios de gobierno regional, dóblele el presupuesto de FNDR al gobierno regional de Los Ríos y que el próximo año nos baje a todos un afán de locura de descentralización fiscal. Y vamos a decir, mire, ¿sabe qué? En vez de 50.000 millones van a tener 100.000. Los funcionarios que están aquí, la segunda pregunta que se van a hacer, chuta, ¿y quién va a hacer las licitaciones? ¿Quién va a controlar la ejecución de ese gasto? ¿Vamos a tener los mismos 130 funcionarios? ¿Van a venir 100 funcionarios más a administrar esos 50.000 millones de pesos más? El gobierno central te va a decir no. Y los gobernadores probablemente van a decir sí, si es que me aumenta la glosa presupuestaria de gobernanza para tener más funcionarios, ya contratamos 20, bien, vamos a tener una división, vamos a aumentar, vamos a poner más robustas las divisiones. Pero yo no he escuchado a ningún gobernador que quiere hacerse del gremio del Servio, del gremio de salud, del gremio y de las demandas fiscales de los trabajadores. Ninguno. Probablemente los gobernadores ahí son lo más centralista que hay. Porque la literatura dice que lo que menos quieren los gobernadores son descentralizaciones o la descentralización administrativa o del recurso humano. Es decir, administrar la relación con el recurso humano. Porque ahí hay trayectorias institucionales y hay algo que en América Latina es una tendencia, que es la carrera funcionaria. Y la carrera funcionaria en Europa, en América Latina, se está planteando que se avance más a tener funcionarios de carrera de Estado, tipo la señora esta que apareció en que salvó la convención el domingo, ese tipo de funcionario estatal. No lo que probablemente tenemos en la cabeza, que es que vamos a perder carrera funcionaria. Yo no he escuchado a ningún descentralizacionólogo, a ningún gobernador queriendo alterar la carrera funcionaria. Muy por el contrario, lo que quieren es recursos fiscales que administran esos niveles centrales en la región, tener la decisión sobre lo que se hace. Y que eso se le ha llamado a algunos le llaman competencia, otros la atribución, la función, otros la firma. En concreto, que la firma del gobernador vaya en la licitación, vaya en el contrato de, ¿cómo se llama esto? Cuando se firman los convenios de transferencia de recursos con las municipalidades, las licitaciones, los convenios mandatos. Ya, que la firma el camino, no la haga el ministro, sino que sea el ministro con el gobernador, por ejemplo. Entonces, para que el ministro de Obras Públicas ejecute los recursos de caminos básicos, bueno, tenga que tener la firma del gobernador, y la firma es poder, si no, no ejecuta su ejecución presupuestaria. Entonces, yo creo que hasta aquí, pero esto puede cambiar, la constituyente, por eso les digo que la 21073, la 21074, tienen fechas de vencimiento, esa es una hipótesis, tienen fecha de vencimiento. Y probablemente van a tener una fecha de vencimiento cuando comencemos a ver qué se discute de esto en la constituyente. Y si nosotros observamos que el rol del delegado, todos haya consenso, desde la izquierda hasta las derechas, para que quede reducida la seguridad interior, bueno, algo va a pasar con los Ceremi y ahí habría que poner la inteligencia de todo el mundo para ver qué atribución le damos a los gobernadores. Eso y lo otro, la pregunta que puso Carolina aquí, el gobernador regional solo tendrá incidencia en el FNDR y el delegado en el sectorial, ¿sí? La inversión del FNDR es casi un 20% del presupuesto sectorial, es menos. La OCDE señala que los países unitarios similares a los nuestros tienen un promedio de recaudación de 15% y de gasto 14,5%, incluso es menos. Muchas gracias, Icon. Invitamos a Osvaldo para que pueda hacerse cargo de las preguntas y hacer los comentarios que le parezcan. Gracias. Oye, mira, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Egon desde el punto de vista de la intencionalidad que podría tener un gobernador teniendo un pensamiento racional sobre el orden, ¿ya? O sea, definitivamente podría ser muy interesante transferir un servicio, pero más interesante que me pasen la plata y la capacidad de decidir sin el servicio, ¿ya? Entonces el servicio solamente se convertiría en un ejecutor técnico.
y obedecería a otro patrón, ¿ya? Es a otro patrón en términos de su gestión. Por lo tanto, uno, si lo hiciera racionalmente, no debía ni tener. Ahora, en la vuelta contraria también, que en la misma teoría de la secuencia, ¿no es cierto?, de la centralización de Paletti, ¿qué le interesaría al nivel central? Deshacerse de los aspectos administrativos, ¿no? Esa es la otra puerta de la entrada. Pero en este conflicto, digamos, en este tipo de relaciones, tiene que ver con que el gobierno regional también puede rechazar una solicitud de competencia, ¿ya? O sea, una transferencia de competencia de oficio, digamos así. Si al presidente se le ocurre transferir una competencia, y digo competencia, no servicio, competencia, el gobierno regional puede rechazarlo. Y así también respondiendo a la consulta sobre el decreto de un cierto de transferencia de cierre de calle de transporte, sí, el gobierno regional puede rechazarlo. ¿Ya? No significa que, digámoslo así, que el que haya sido instruido en el proceso de transferencia, o sea, en el proceso de transición entre el 2011, que es obligatorio, no. O sea, dado que es un proceso, dice el mismo artículo quinto transitorio de que se puede aplicar el procedimiento de transferencia de competencia. Y eso significa que puede ser rechazado. Y algunos gobiernos regionales tengo entendido que están pensando eso. Ahora, el rechazo no es porque yo quiero, digámoslo así, ¿ya? Tiene que justificar por qué es el rechazo. No es como, hey, es un trámite burocrático que no me interesa. No es el sentido. Entonces, ¿qué es lo que podría decir uno? Esa competencia, ¿no es cierto?, violenta el artículo 13 que señala, de la ley 19.175, que señala que yo no voy a utilizar recursos adicionales y que tiene que ver con los recursos adicionales. Entonces, cuando la competencia dice, y elaborará informes trimestrales al nivel central y además los funcionarios una vez al año, etcétera, pero no te transferí ningún recurso humano para hacer eso, bueno, le estoy asignando tareas a un recurso humano que no estoy transfiriendo, ¿ya? Entonces, le agregué cosas a la competencia, que era cerrar calles, y además le metí un tema burocrático en medio, que voy a utilizar recursos humanos, HH, que tal vez yo no tengo disponible para ejercer esa competencia, porque antes no la necesitaba. Entonces, como no están todos los recursos transferidos, ¿no es cierto?, yo puedo devolverla porque no cumple, ¿no es cierto?, la norma en términos de la ley XX. Solo por el hecho de que me pide a mí accionar en términos de elaborar informes. Ahora, efectivamente, desde el punto de vista de la hipótesis que plantea Alejandra, en términos de que uno, si hace una especie de abstracción en el derecho administrativo, que un servicio público es un conjunto de competencias acompañado de un grupo de funcionarios, uno podría llegar a transferir un servicio público en esa lógica, ¿no es cierto? Es una hipótesis. Pero hay un tema que debe tomarse en consideración y que está presente siempre en este tipo de toma de decisión. Uno, ¿cuál es la calidad jurídica del funcionario que está ejerciendo la tarea? Primero, si es honorario, estamos hablando de una dotación de recursos financieros. La dotación de recursos financieros está dada en la ley de presupuesto. Entonces, si yo asigno los recursos financieros en la ley de presupuesto por honorario, los transfiero a otro servicio público, entonces estoy transfiriendo plata, pero estoy transfiriendo a recursos humanos, que es cierta calidad jurídica. Después tenemos los contratas, que podría optar con la misma condición, pero tenemos los de planta, que tendría que modificar la ley. Para hacer una transferencia a un funcionario de planta, tengo que modificar la ley porque no da la 21064 la herramienta para hacer esa modificación. Entonces, ahí hay un elemento que uno diría, ok, entonces saco a los funcionarios de planta porque la transferencia de competencia debiera ir con una ley asociada, si es que considera al recurso humano de planta, entonces, y eso en materia de Congreso. Otra cosa sería lo que la misma ley permite, la 21074, es que es la creación de un servicio público regional. Y ahí es una ingeniería que es distinta, porque estoy creando un servicio público regional. Ahora, cuando yo creo un servicio público regional, ¿de dónde se surte ese servicio público regional en términos de recursos humanos? Hay varios. Entonces puede ser por la desaparición de un servicio público, desaparece, y creo otro, por modificaciones de varios servicios públicos y creo otro, o no pasa nada y creo otro. Esas son las alternativas, ¿no es cierto? Entonces,
Ahí, en ese proceso, nuevamente estamos hablando de que el presidente de la República puede mandar al Congreso la creación de un servicio público y nuevamente es el Congreso el que toma las decisiones sobre cuáles son las modificaciones que van a ser asociadas a la creación de ese servicio público. Entonces, el tema de transferir un servicio público así como pasar el Servio a los gobiernos regionales no es sencillo. Desde el punto de vista de las propuestas que existen en esa materia, de que se nombre como jefe del Servio al gobernador regional, no significa el cambio de la estructura, es solamente un cambio de jefe, digamos así, pero no un cambio de la estructura de Servio, que es una planta nacional, y lo único que estaría redirigiendo la jefatura, y que ya no sería la subsecretaría de Vivienda, sino sería el gobernador regional. Pero eso de todas maneras son ingenierías que van a materia de ley. Lo que estamos hablando en transferencia de competencia tiene que ver más con las facultades o atribuciones que podría ser para resolver alguna ineficiencia que tenga el gobierno regional, alguna capacidad de decisión que hoy día no tiene y que podría tener, ¿no es cierto? Y algunos procesos que son hoy día externalizados. Por ejemplo, la elaboración de un plan regulador intercomunal son externalizados a consultoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos procesos también son un poco más simples desde el punto de vista de un proceso de transferencia de competencia. Entonces, se radicaría primero en el orden y jerarquía de qué tipo de cosas le interesaría pedir a un gobernador regional o a un gobierno regional. Recuerden que el gobierno regional, en el tema de traspaso de competencia, y la solicitud es una relación entre el Consejo y el gobernador. ¿Puede surgir la solicitud desde el Consejo regional? Sí. ¿El gobernador puede estar en desacuerdo? Sí. ¿El Consejo Regional puede insistir con su decisión? Sí, con 2/3 del Consejo Regional y solicitarla, aunque no quiera el gobernador regional. O sea, hay distintas alternativas que se podrían dar y es un tema bastante interesante. Ahora sí, efectivamente, si cambia el modelo de Estado chileno a un Estado regional o Estado súper descentralizado, ya no estaríamos preocupados de si pasa un funcionario o 2 funcionarios. La preocupación sería cuántos servicios públicos se reorganizan y pasan a ser una estructura regional, como dice Alejandra. Y ya nos cambia el paradigma de qué funcionario o cuántas HH de un funcionario son transferidos al gobierno regional, que es un proceso muy gradual, muy lento el que se está viviendo ahora. Y ustedes lo vivieron desde el punto de vista de las competencias que se transfirieron. O sea, durante un tiempo se planteó la transferencia de competencias en este periodo de transición y la competencia del FOSIS, del CERCOTEC y de la Corfo fue la capacidad del gobierno regional de focalizar dónde los recursos van a ser asignados. O sea, de decidir. Y, oh milagro, esa misma decisión estaba definida, esa misma competencia estaba definida en la glosa de la ley de presupuesto desde el año 96 a la fecha. O sea, estamos hablando de que se transfirió esa competencia, una cosa que estaba desde el 96 en la ley de presupuesto, año a año se repetía. Entonces, la capacidad del centro de entregar competencias es muy, muy bajita. Ahora, eso va a depender mucho de la organización política de cada gobierno regional, del peso político del gobernador regional y de las relaciones que se establezcan con el candidato a presidente en términos de cuál es la oferta que hace en una campaña presidencial un presidente. Y la capacidad, por el otro lado, de los funcionarios de los servicios públicos, de los ministerios, de estar a favor del proceso o en contra del proceso. O sea, historias hay. Servio, con la intención de transferir en el gobierno de Michelle Bachelet el último, la asociación de funcionarios se opuso. No se transfirió en ningún caso, con una fuerte decisión de transferirlo. Las secretarías regionales de planificación en el gobierno de Frey, ¿ya?, también pusieron un recurso de protección, tampoco. La transferencia de la competencia de planificación, solo la competencia de planificación, se evitó la modificación del Mideplan al Mideso en el último año del presidente Bachelet, y después lo hace Lavín o Cast, no me acuerdo, al año siguiente. Entonces, la capacidad de presión que tienen los funcionarios para evitar generar estos procesos es mucha. Lo único que tiene que estar es atento
en términos de qué está pasando. O sea, qué está pasando con la ley corta en el Parlamento, qué está pasando con la ley de descentralización fiscal en el Parlamento, qué está pasando con los decretos de transferencia de competencia, porque ya es que están individualizadas, ahora están en el proceso de elaboración de la transferencia de competencia, y si eso le afecta o no le afecta, y en términos de la capacidad que le afecte, intervenir en términos de las movilizaciones y presiones que los funcionarios están acostumbrados a aplicar. Eso es desde el punto de vista de lo que podría decir. Ahora, en términos de las competencias del gobernador y del delegado, no son las mismas. Las del gobernador regional es administrar el gobierno regional, administrar los recursos del gobierno regional, presentar propuestas de estrategia regional de desarrollo y políticas públicas regionales, el presupuesto de la región, y ejecutarlas. Y esa ejecución va a ser a través de elaboración propia, con las 3 nuevas divisiones, o a través de convenios mandato con servicios públicos y otros. Eso desde el punto de vista de las diferencias entre un delegado y un gobernador. Ahora, hay una sentencia que anda dando vueltas por ahí y que no es, que es el intendente nunca, desde su existencia, manejó los pesos de los ministerios ni de los servicios públicos. Nunca. Le costaba invitar a los seremi que se le escondían, esto de la doble jefatura, ¿no es cierto? Y además, la coordinación de los seremi y los servicios públicos, en términos de coordinar su financiamiento, tampoco. O sea, el seremi de Agricultura, cuando llamaba al DINDAP, no aparecía el DINDAP, porque era el DINDAP el que tenía la plata y el otro quería coordinarle la plata. O sea, si desde el año 74 en adelante, que estaba el modelo, el intendente nunca pudo administrar un peso del nivel central, ¿por qué milagrosamente ahora el delegado presidencial, con menos poder porque no tiene ninguna capacidad de poner recursos del gobierno regional, milagrosamente lo va a hacer? Eso. Entonces, si no lo hacía antes, no lo va a hacer ahora. El delegado presidencial no tiene ninguna capacidad de decidir los proyectos del MOP, de decidir los proyectos de agricultura. No, eso lo decide el ministerio en el nivel central y esa es información que todos sabemos, ¿no? O sea, el puente que se va a hacer en Biobío no lo define el Seremi, menos el delegado, lo define el ministro. Y si es que el presidente. Eso. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, esto es un milagro, estamos absolutamente en hora. Son 2 para las 6 de la tarde, esto no nos ocurre nunca, así que quiero volver a agradecer a todas y todos los participantes, agradecer a Gisela, al Consejo Regional de Arica por la iniciativa, al Consejo Regional de Coquimbo y los consejos del norte que también adhirieron a este taller. Agradecer la profundidad, creo que nos quedamos con harta tarea por delante. Y quiero agradecerle especialmente a la Asociación de Funcionarios de la Subdere, a la Subdere, a Nubia Bufané, que también fue un apoyo en la construcción de este taller, que es directora nacional de la asociación. Y bueno, nos quedamos con harta tarea. Yo creo que efectivamente los desafíos que nos ha planteado Alejandra en términos de cómo reflexionamos respecto de un Estado de más y mejor estado también con una mirada en descentralización propia respecto de nuestra experiencia en estas materias, los desafíos que nos plantea Egon también en términos de cómo este proceso y cómo la constituyente particularmente va a ser la piedra angular, y Osvaldo que nos invita a estar atentos y a estar atentos y a estar muy pendientes. Así que muchas gracias, Giselle, para que tú puedas cerrar. Sí. Bueno, les quiero reiterar los agradecimientos, creo que vale en todo caso la reiteración que hiciste, Carlos, a Nubia, a Alejandra por la disposición, a Osvaldo porque en realidad el primer contacto que tuvimos se puso a disposición inmediata para poder desarrollar este taller, a Egon también, me tocaron la hebra más mística del servicio público, porque contarles que soy funcionaria de vialidad. Entonces, nuestra mayor preocupación, yo creo que tiene que ver precisamente con el traspaso de competencia de caminos básicos, que es precisamente, yo creo que el corazón más místico del MOP. Así que, bueno, nos quedamos con varias aclaraciones y que efectivamente, Egon, hoy día existe esa figura. Hoy día el intendente nos traspasa anualmente, somos la niña bonita generalmente de los GORE en varias regiones. Entonces, yo creo que la preocupación que teníamos, yo creo que se va a centralizar en otras materias que vamos a tener que poner ahí
nuestra preocupación. Agradecerles también y reiterar la profundidad, porque yo creo que nos aclaró el escenario, la conjugación de ustedes como panelistas también se conjugó en todas las aristas que nosotros habíamos identificado como necesidad. Así es que, y además, comentarles que aquí este taller no solamente estaba constituido por dirigentes, sino por muchos funcionarios que tenían muchas dudas al respecto. Así que agradecerle también a la alta participación que tuvimos, que la verdad que ha sido sorprendente, porque muchas veces nos cuesta bastante articular y eso habla también del interés de la materia. Yo creo que los vamos probablemente a seguir molestando y solicitándoles de su colaboración en estas materias. Así que gracias, Carlos, también por la colaboración en armar todo este taller y bueno, muchas gracias. Eso. Y solo para cerrar, si es que lo estiman nuestros participantes, les pedimos a todos, porque los habilitamos, porque prendan las cámaras, así sacamos una foto general de todo lo que estuvimos y la utilizamos para nuestras publicaciones. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros panelistas, un gran abrazo. Y bueno, vamos a seguir haciendo camino en reflexionar respecto de materias que son muy necesarias para nuestro desarrollo sindical.